Hola, hola frikis de la voz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a analizar un video bastante raro y desconocido de las presentaciones de Mariah Carey, Mariah Carey para todos los latinos. Y es un video bastante peculiar porque es un video de la época dorada de Mariah Carey, de la época en la que su voz estaba en su plenitud. Sin embargo, pude notar bastantes dificultades en esta presentación en particular y problemas que me pareció interesante abordar porque son cosas que nos puede pasar a todos los cantantes y me parece importante revisarlas, ver cómo se pueden solucionar, qué le pudo estar pasando en ese momento en particular a nuestra amada y única Mariah Carey. Entonces, a todos los fanáticos, ya vayan dándole like a este video que me va a motivar muchísimo a seguir haciendo contenido de esta mujer que amo tanto. Se va a venir un análisis increíble de ella también en particular, pero ahora vamos a analizar esta canción Whenever You Call en vivo, así que vamos a ir directo a la video reacción. Espero que les guste muchísimo. Vamos ahí. Ok, ya de entrada lo que podemos notar de Mariah es que está como con la voz cansada. No sé en qué parte del setlist del show estará esta canción, pero quizá ya está avanzado el show y bueno, ella siente un poquito ya de fatiga. Es bastante normal que suceda eso. Sus canciones son muy exigentes en general. Eso es algo que siempre me llamó la atención de los repertorios de estos artistas tan impactantes, ¿no? Porque todas sus canciones son tan difíciles y por más que ellos son virtuosos, hacer un show entero de todas estas canciones debe cansar. Entonces, bueno, eso es lo primero que noto. Ok, ahí hay una pequeña desafinación en el final. El apoyo del aire, ¿no? Para sostener las notas, para sostener la afinación, está débil. Por eso es que se nota este cansancio, ¿no? Ok, se nota esos quiebres, esa falta de estabilidad en la voz, muy airosa su voz. Ella usó y abusó mucho del aire y la verdad que genera como una dificultad para generar un buen cierre cordal. Pasa de ser una cuestión elegida la parte de cantar airoso a ser algo que prácticamente no te queda otra forma porque si no tenés que como que apretar mucho más y comprimir para que salga timbrado y a veces bueno eso pierde dulzura, pierde como la esencia de lo que en realidad querés hacer. Pero bueno, es un arma de doble filo el cantar airoso mucho, así que hay que tener cuidado con eso. No le queda tan grave porque la verdad que ella es una mezzo que tiene unos graves impresionantes, increíbles. Entonces está cómoda, de hecho creo que en realidad le queda bien para descansar. Si esta canción estuvo medio adelantada en o sea, la parte final ya del setlist del show, le viene bien esta parte para descansar un poco la laringe, para bajarla, pero sí está como todo un poco inestable el tema del apoyo. Debe haber caminado por el escenario, se debe haber movido mucho, debe haber usado mucho su energía y ya no le queda tanta. Todo eso estuvo bastante bien. Está en un rango súper medio de su voz. Está en la zona de su voz más hablada, ¿no? La parte de su rango vocal en donde ella habla. Entonces no creo que esta sea una parte en la que le esté generando conflicto. ¿Ven? Se la escucha como cuando habla. Entonces está bastante fluida, los melismas están saliendo bien. Se escucha igualmente un poco de tensión, pero creo que es producto del cansancio, repito. Ok, el melisma salió bastante bien, pero cuando quiso hacer la voz de cabeza, ¿vieron cómo quedó tan débil? Eso es producto del cansancio. Las cuerdas se inflaman, ¿no? De mucho uso, del abuso, de mucha presión subglótica, ¿no? Mandar mucho aire, tratando de cantar fuerte. Hay que ver, no sé si estará usando in-ear, yo creo que en esa época todo el mundo ya estaba usándolos, pero digamos que, como repito, sus canciones son difíciles y todo, y no cualquiera tiene la resistencia para hacer todo un show de estas canciones. Entonces puede que esté fatigada, puede que sus cuerdas estén inflamadas. Entonces coordinaciones más delicadas como la voz de cabeza están más complicadas, están más
un segundito les robo para pedirle ese like que ayuda tanto, no saben cuánto ayuda a este canal, es un segundito, es gratis, está ahí abajo, este canal se lo va a recontra agradecer. También les voy a pedir si pueden comentar algo, cuál es su canción favorita de Mariah Carey, qué opinan de esta presentación, qué opinan que le pudo haber pasado. Cualquiera de sus comentarios yo voy a estar leyendo todo y los voy a responder, me encanta leerlos. También pueden suscribirse con campanita para no perderse ninguna de las notificaciones y pueden seguirme en mi Instagram, que es Frikis de la Voz, y estar más cerquita también por esa red social. Ahora sí, sigamos con la bioreacción. Ahora vamos a pasarnos directamente a la parte C de la canción. Vamos a saltearnos segunda estrofa y segundo estribillo para analizar una parte más distinta y ver cómo estuvo en esas partes más desafiantes que suelen ser de las canciones, que son las partes previas al último estribillo, básicamente. Uy, ese melisma no aterrizó del todo bien, ese melisma. La última nota estuvo como medio ahí inestable. Digamos que la soltó, pero todo lo anterior estuvo bastante bien. Se sienten esas compresiones que ella hace que, a ver, a nivel estilo, a nivel auditivo, para generar un cierto clima, una cierta sensación de desgarro, de pasión, de emoción, queda muy bien. Pero a nivel funcional, a nivel técnico, no está tan bien. Y más si ya estás cansada. Como que digamos que si tenés que cantar una sola canción y hacer un par de esos aprietes para generar un cierto efecto, quizá no haya tanta consecuencia. Pero venir de todo un show, de cantar canciones difíciles, exigido, ya está fatigada, seguir con esa cuestión me parece que es más perjudicial que beneficioso. Ok, esta es la parte de Brian McKnight. Me parece que esta es en la zona que le queda un poco más cómoda a ella. Esta es la parte ya que le tocaría a ella en la versión de dúo. Entonces va a empezar a escalar un poquitito más. Vamos a ver cómo le va. Dudosín. Dios, la verdad que creo que no engaña a nadie en este momento. Me resulta muy extraño que esté haciendo lip sync, pero con la voz de la corista. Evidentemente el cambio de voz en esta parte es muy notorio. Y yo la he escuchado hacer lip sync a ella, o sea, hacer como la mímica, pero de su propia voz, de una versión grabada por ella como para usar en los vivos, de las partes difíciles, pero nunca había visto que ella haga que canta cuando en realidad está sonando la voz de una corista que canta bastante parecido a ella, pero no llega a ser del todo su timbre vocal. Es muy evidente. Fíjense cómo justo la congelé ahí, en ese momento en que se tapa la boca lo máximo posible, porque está tratando de disimular que no es ella la que está cantando. Vamos a escucharlo de nuevo y a verlo principalmente también, porque es bastante notorio. Ahí se nota. ¿Ven como en un momento se duplican las voces? La corista empieza a cantar junto con ella y ella empieza a hacer la mímica. Eso estuvo encima mal ensayado, porque hay que saber bien dónde dejar de cantar para que no se superponga y no quede raro. Más cuando va a ser otra persona la que va a hacer lo mismo. Ay, se notó muchísimo, eso no quedó nada bien. Ahora sigue solo la corista. Miren las expresiones, la dramatización de Mariah para poder disimular la situación. Está cantando. Ahí comienza a cantar de nuevo. No sé si notaron, pero la verdad que para mí fue bastante obvio. Bueno, sigamos adelante. Ok, hay una variación de la versión original. Dos cosas respecto a esto. La canción original hace esta nota, obviamente en voz de mezcla, en voz mucho más potente, plena, un velteo tremendo en ese momento. Si estás cansada, es muy inteligente hacer una variación hacia abajo y hacer como vienen siendo el resto de los estribillos. Me parece entendible y sano. Digamos que para los amantes acérrimos de la canción en particular, uno espera ese momento. Pero también esta es una canción de dúo y la está cantando ella sola. Está usando toda su energía para cubrir las dos partes de una canción que antes estaban repartidas entre dos personas.
ok, se escucha ahí la presión, las tensiones, el apriete de su garganta. En el único momento en que ella intentó irse bien arriba con potencia, no le dio la nafta para poder hacerlo, no le dio el cansancio, no le dio la inflamación de sus cuerdas, entonces ahí presionó muchísimo y se siente mucho, mucho ese apriete. Vamos a escuchar de nuevo ese momento. Bueno, todo ese momento, por ejemplo, apretado a morir, eso inflama más las cuerdas vocales, cansa más. Entiendo que ella quiera intentarlo hacer igual porque es el final de la canción, tiene que ser un poco más impactante. Pero bueno, la verdad que la súper entiendo y empatizo muchísimo con ella porque me ha pasado un montón de veces también de estar un poco cansado, pero bueno, intentar hacer la versión tal cual la practiqué, más en los finales de las canciones cuando se supone que crecen un poco más. Y bueno, estas cosas suceden, la verdad, cuando estás cansado a veces mandás más presión, a veces termina saliendo más o menos, o zafás, a veces no se nota que te cansaste porque justo le mandaste mucha presión, pero las consecuencias después son más inflamación, tensiones, mayor fatiga. Igual digamos que, por ejemplo, en esta parte que es un poco más abierta y no tan aguda como lo que hizo antes, la zafó mejor. Su garganta está un poquito más amplia, hay más espacio adentro y creo que a veces, lamentablemente, con una mayor presión a veces podemos como zafar de algunas cosas, pero no lo recomiendo. No recomiendo estar mandando de más para poder zafar. Hay que buscar otras estrategias, como hizo ella en algunos momentos, de no hacer la variación del estribillo y hacerlo normal, cantar un poco más grave, hacer variaciones hacia abajo, pasar a voz de cabeza muchas veces, cosas que antes se hacían en belting, se hacían en voz mixta, y si ves que no podés, las haces en voz de cabeza, aunque quede más débil. Si querés hacer esa nota, aunque sea, y no cambiar la nota, en el momento no te sale inventar otra cosa, podés pasarlo a voz de cabeza tranquilamente, pero nunca recomiendo empujar de más, apretar. Muy bueno, muy bueno. Ahí ya abrió. Ella tiene la facilidad de hacer esos finales más épicos. Está en una zona un poco más tranquila, entonces pudo relajar un poco, pero imagino que debe estar exhausta y sus cuerdas vocales deben estar muy inflamadas. Toda esa cuestión de melismas, cuando uno tiene tensiones a nivel de la garganta, toda la musculatura de la garganta, inflamación de las cuerdas, todo eso es muy difícil lograr precisión. Entonces ella más o menos lo del medio viene bien, pero fíjate cómo se pincha y se desinfla siempre en los finales, no termina los melismas bien, no los aterriza bien porque está cansada, como que quiere pasar a lo siguiente, ya medio terminar la canción, entonces abandona la precisión de esos melismas y terminan como quedando ahí como inconclusos. Ok, bien, ahí esos melismas estuvo bastante bien. Están como más con la boca cerrada, son más así como una especie de M. A veces es más relajante hacerlos de esa manera, ¿no? Algunos. Pero en esa parte final, cuando hace call, en la versión de dúo, ella lo hace mucho más suave y airoso. Creo que quizá ella eligió hacerlo más impactante porque, bueno, quizá flaqueó en las partes impactantes de la canción y quiso hacer un final un poco más épico, le dio más presión de aire, más volumen, más proyección, y quizá también se sentía fatigada como para hacerlo airoso, pensó que se iba a debilitar mucho ese momento y no quería dar esa última impresión en la canción, entonces decidió hacer un final un poquito más épico. Me parece inteligente también la opción, no es una nota alta, entonces tampoco le iba a resultar demasiado complicado. Sin dudas igual es Mariah y Mariah suena siempre. Es una Mariah muy joven esta, ¿no? Entonces tenía muchos más recursos que quizá ahora está un poco más limitada, pero ella mucho escenario, mucha vocación. Siempre buscaba la manera de cumplir. Eso es lo que noto yo. Bueno, gente, me pareció muy interesante analizar un video de una presentación con problemas técnicos y más
que es de una cantante súper virtuosa, súper talentosa como Mariah Carey. Todos la admiramos, todos escuchamos y crecimos con su música y no hay duda de que es una de las mejores cantantes de la historia. Pero como es humana, todos podemos tener estos problemas, todos somos humanos y tenemos días mejores, días peores, todos nos podemos cansar, todos podemos tener un día en que dormimos mal o una época de mala técnica, problemas de sonido, pueden pasar muchísimas cosas y no estoy seguro de cuál fue el motivo por el cual Mariah llegó a cantar esta canción de esta manera con tantos problemillas aquí y allá técnicos, pero bueno, pueden haber sido cualquiera de los que mencioné, la verdad. Más allá de todo, está buenísimo para poder repasar cuáles son las cosas que nos pueden ir pasando, las maneras de ir resolviéndolo también sobre la marcha y también las precauciones que tenemos que tomar antes, como vocalizar, tomar mucha agua, ser inteligente con las decisiones y las tonalidades de las canciones, eso es muy importante también, decidir con conciencia, sabiendo que si tenemos varias canciones que van a ser difíciles, elijamos qué recursos o a dónde ir en cada momento de cada canción, si hacer el agudo o no, hacer una variación, bajarle la tonalidad de las canciones. Chicos, por experiencia propia, no tengan miedo a bajar la tonalidad de las canciones para cantar, no canten todo en la tonalidad original por más que les encante y por más que lo que sea, porque si tienen que cantar varias canciones, puede que las tensiones se vayan acumulando, puede que se vayan cansando y luego pasan estas cosas, ¿no? Que luego ya estamos en la canción número 10, 11 y ya no podemos más y nos vienen canciones cada vez más difíciles y no sabemos cómo resolverlo en el momento, nos ponemos más nerviosos por eso también y eso empeora la situación. Así que ahí estar cautos y ser muy inteligentes y estratégicos y cuidar nuestra voz, porque somos humanos y todos nos agotamos, no somos máquinas. Así que tenemos que hacer lo mejor posible para que nuestra voz rinda y llegue sana de principio al final del show. Entonces, chicos, espero que les haya gustado muchísimo esta video reacción. Suscríbanse, comentario, like, todas esas cosas ya saben. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye, frikis.